Muy buenas tardes, estimados estudiantes, cordial saludo. Bienvenidos a su clase de química orgánica sobre ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una revisión estrictamente teórica del proceso o de aquella estructura de ácidos carboxílicos. Por favor, téngala presente, ¿de acuerdo? Repase para su próximo semestre referente a la parte de bioquímica, ¿de acuerdo? Muy importantes, muy útiles, muy diversos también frente al uso en la bioquímica, estos ácidos carboxílicos, ¿listo? Presentes en lípidos, presentes en proteínas, en carbohidratos modificados, ¿cierto? En ácidos nucleicos tal vez también los encuentra, ¿sí? Probablemente, ¿cierto? Entonces, digamos que son los más diversos y a la vez son uno de los grupos funcionales más importantes. Generalmente en la nomenclatura son aquellos que dictan el nombre, son el grupo funcional más importante. ¿Listo? Miremos acá lo que tenemos en esta parte, su fórmula general, ¿de acuerdo? Siempre tendrá un doble enlace, siempre tiene un doble enlace, ¿cierto? Carbono, oxígeno y uno H. Pilas, no se vaya a confundir con el carbonilo. Tiene que mirar todo lo que hay alrededor de ese doble enlace carbono-oxígeno. Este se llama carboxilo, ¿de acuerdo? Estructuralmente es un carboxilo, ¿de acuerdo? Es uno de los carbonos que en la química orgánica se encuentra más oxidado. Tiene diversas representaciones, ¿de acuerdo? Mírelo acá. Este es el ácido acético o ácido etanoico. Hay muchos nombres, hay muchas sustancias, perdón, que usan su nombre común, como este, ¿sí? Casi nadie lo conoce como ácido etanoico, todo el mundo lo conoce como ácido acético. También en proyección, en la parte molecular, ¿no? Mírelo acá. Esta ya es una proyección molecular frente a diversos colores que representan cada átomo, ¿vale? Entonces, mire, eso se llama carboxilo, ¿estamos de acuerdo? También tiene una representación abreviada, mírala, COOH. ¿Listo? Usted lo identifica de esa manera. No es recomendable escribirlo de esa manera, pero pues en algunos casos, sobre todo en estudio de aminoácidos, es importante que lo escriba así, ¿vale? No hay problema. Mire esto, las reacciones principales, sustitución nucleofílica. ¿Qué pasa con esto de sustitución nucleofílica? Cuando hablamos del carbono acilo, ¿sí? Es este carbono de acá, el carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno. Cuando hablamos de sustitución, generalmente es porque lo que se sustituye o se cambia es este, el OH. El OH en estos ácidos carboxílicos es lo que más reacciona. ¿Cómo se puede sustituir? Ojo, el hidrógeno solamente, por ejemplo, para formar ésteres, o el OH completico para formar otros derivados, ¿de acuerdo? Para que usted lo tenga presente. Sobre todo se forman procesos de sustitución. Aquí nada de adición, aquí casi todo es sustitución, ¿cierto? Rocky, aquí me acompaña Roquito que está juiciosísimo poniendo cuidado. Bien, vamos entonces a mirar otra cuestión. Como le menciono, son diversas sus funciones, ¿listo? Y también del lugar de donde provienen, ¿listo? Voy a poner cuidado. Entonces resulta que si usted observa lo que es el ácido acético, entonces viene del vino, pero también viene de algo que se llama la fermentación, ¿cierto? Eh, digámoslo de esta manera, es un proceso de tinte natural también, ¿sí? Muchos de esos se pueden sintetizar en la industria, pero la mayoría se hace a través de trabajo con microorganismos, ¿de acuerdo? Que usted lo va a ver en la parte de microbiología industrial. La parte de fármacos también, ¿no? Con el ácido acetilsalicílico, la aspirina, míralo. Ahí está, sobre todo en esta parte, ¿cierto? Y acá tenemos es un derivado. Un error que cometemos frecuentemente, ¿sí? Yo lo comparto, no con el ánimo
de darles pistas de su examen final ni nada de eso, sino mire acá. Yo siempre le pido el favor que mire el entorno de cada carbono. Mire este carbono. Tiene un doble enlace con el oxígeno, ¿cierto? Pero también tiene unido acá un oxígeno, véalo. Es decir, que no es que sea un éter por un lado y una acetona por el otro, no. Eso como tal es un solo grupo funcional. Entonces, eso le puede salir en el examen final, ¿sí? Lo estamos viendo en este momento, entonces hay que tener mucha precaución al respecto, ¿de acuerdo? Mire el ácido ascórbico, la vitamina C. Probablemente en bioquímica usted va a ver vitaminas hidrosolubles, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos ese ácido ascórbico, ¿de acuerdo? Hace parte de las vitaminas hidrosolubles, ¿de acuerdo? Tiene un sinfín de funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la respuesta o en el desarrollo de los procesos enzimáticos, ¿de acuerdo? O bien en el proceso, bueno, digamos que enzimático no tanto, pero sí en el proceso de respuesta inmunológica, ¿de acuerdo? Son, digamos que intermedios que nos permiten entender esos mecanismos de defensa, por ejemplo. ¿Mm? Mire el ácido oxálico, sabor amargo, ¿sí? Entonces, los ácidos ya tienen un sabor particular que usted puede utilizar, ¿cierto? En muchos de sus preparados, de sus procesos, de sus investigaciones. Y mire, el ácido cítrico es la base fundamental del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Ese es obligatorio en bioquímica, estimados estudiantes, ¿listo? Estudiar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, del ácido cítrico o del ciclo de Krebs, ¿listo? Es para que lo tengamos muy presente. Siempre identificar el grupo carbonilo, por favor. Siempre, siempre, siempre. Carboxilo, disculpen. Siempre el grupo carboxilo. Señor, ¿por qué le dio hipo? ¿Qué hizo? ¿Qué se robó? Bien. Entonces resulta que en ese orden de ideas continuamos. Bien. Por otro lado, tenemos algunas otras sustancias que usted va a trabajar también en ese proceso bioquímico. Aquí tiene mucho, mucho, mucho material que va a trabajar en esa bioquímica, mire. Vitaminas. Esta vitamina también es hidrosoluble, ¿de acuerdo? Esta puede trabajar incluso como coenzima, estimados estudiantes. ¿Listo? En los procesos de cinética enzimática. ¿Listo? La coenzima. Probablemente se mencionan como heteroproteínas. ¿Listo? Allá la profesora o el profesor le va a enseñar qué es una holoenzima con la apoenzima. Se une con la coenzima y entonces la activa, que será esa holoenzima y así sucesivamente. Lo mismo la biotina. La biotina también sirve para aislar ciertos metabolitos, protegerlos, ¿listo? Es un grupo protector, se llama. ¿Qué significa que sea un grupo protector? Que evita que reaccione o que sea oxidado, por ejemplo. Muchas veces las sustancias orgánicas son de fácil oxidación, entonces se protegen. Por eso se llama grupo protector. Se biotinila, se dice. Biotinilar. Mira el ácido láctico, procesos metabólicos del ejercicio. También los microorganismos son los encargados de producir ello a través de las fermentaciones, del metabolismo propio de algunos microorganismos. ¿Sí? Entonces allá usted mirará cuáles son en la parte de microbiología y más allá. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí nos dicen que son responsables de los calambres, pero también a nivel metabólico en otros espacios. Aquellos procesos aeróbicos, anaeróbicos, en este caso es anaeróbico, ¿listo? Entonces, hacia dónde se mueve el metabolismo, ¿vale? Algunos ejemplos en general, ¿vale? Bien, como ya lo habíamos dicho, discúlpeme, el grupo funcional del ácido carboxílico es el carboxilo. Es en uno de los espacios donde está más oxidado el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es de aquellos grupos funcionales que tienen más relevancia en la nomenclatura, ¿listo? Para que no se le olvide. Casi siempre es el más importante. Entonces, mire, siempre será oico. Entonces hablamos de propanoico, propenoico, ¿sí? Por ejemplo, hay otros espacios, perdón un momento, en el que nos dicen, usted por ejemplo mira nombres
Nombres como el propiónico, capriónico, butírico, ¿sí? Son nombres comunes que ya hoy poco se usan, entre comillas. Pero es que, por ejemplo, usted en bioquímica va a ver málico, linoleico, araquidónico. Esos son nombres comunes, ¿sí? Entonces, la bioquímica va muy de la mano a lo común, estimados estudiantes, ¿sí? Entonces, de pronto usted está pensando, aquí en clase se les enseñó fue sobre todo la nomenclatura sistemática, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero es que es más fácil, ¿cierto? Llamarlo ¿sí? Por ejemplo, el nombre común, ¿sí? Que por ejemplo es alanina, a decir ácido 2-aminopropanoico, ¿sí? Entonces, recuerde que por ejemplo esas reglas han venido cambiando de a poco, ¿sí? Ya hay otras reglas, ¿cierto? Por ejemplo, decirle ácido 2-amino, ¿cierto? Propan 1-oico, digamos que sea esa, ¿sí? Que es lo que se ha venido trabajando para aldehídos y cetonas, ¿sí? Sobre todo para aldehídos. Pero aún así, mire, por ejemplo, acá ácido propenoico, ¿sí? O bien ácido trans, acuérdese lo de cis y trans. Eso es importante, estimados estudiantes, cuando usted esté trabajando ácidos grasos, ¿sí ve? Esos ácidos están presentes en muchas de las biomoléculas o de los metabolitos que va a trabajar usted. ¿Listo? Bien, vamos a mirar entonces qué más tenemos por acá de la nomenclatura. Mírelo, ácido etanodioico, ¿sí? Pero generalmente las personas lo conocen como ácido oxálico, ¿sí? Malónico, ¿sí? Succínico. ¿M? Todo eso está metido en alguna parte del metabolismo, ¿sí? Ese succínico sobre todo en el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿sí? Entonces, allá usted tiene que empezar a identificar toda la parte de rutas metabólicas, ¿sí? Lineales, ramificadas, cíclicas, ¿sí? Cuáles son oxidativas, cuáles son, digamos, de reducción, cuáles son de ganancias de energía, cuáles son de gasto de energía, ¿de acuerdo? Toda esa parte. ¿M? Entonces, pues se le viene, digamos, un reto más, que es aplicar la parte estructural que hemos trabajado acá en la parte aplicada en la bioquímica, ¿de acuerdo? Bien, entonces volvemos a lo mismo, mire, hay unos ácidos que son aromáticos, otros que son alifáticos, pero aún así conservan esa raíz de utilizar una nomenclatura, ¿cierto? eh, cuyo grupo más importante es el carboxilo. ¿Mm? Entonces, mire, por ejemplo, este ftálico o este tereftálico se conoce más por ese nombre, más que por el benceno dicarboxílico. ¿Mm? Entonces, esa cuestión siempre va a estar marcada en el aprendizaje que usted va a tener sobre la bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces ahí vienen muchas más, digamos, facetas de lo que es la orgánica, ¿sí? De aquí en adelante tiene que usar o aplicar mucho lo que es la orgánica. ¿No? Utilice el programa, el Chem Sketch, úselo, si se le dificulta, pues cacharríele, es un programa que le va a servir mucho, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay otra definición, bueno, otro tipo de nomenclatura ya un poco más longevo, ¿sí? Que es llamar a los carbonos, ¿sí? Después del más importante que es el carboxilo, entonces toman letras griegas. Míralo acá arriba. Alfa, beta, gamma. ¿Sí? Pero es poco utilizado, sobre todo se usa en, digamos que cadenas de muy pocos carbonos. ¿Sí? Entonces, mírelo. Gamma, ¿sí? O alfa, que es la alanina. Vea. También se usa en la alanina, ¿se acuerdan? Ácido 2-aminopropanoico. Ácido alfa-alanina. Porque el amino está en el carbono alfa, que sería este, el segundo carbono, ¿sí? Más o menos nos habla de posiciones y demás. Bien, miremos algunas propiedades físicas de los ácidos, ¿sí? Entonces, vea, el grupo carboxilo, ¿sí? Es muy polar. Es de los grupos funcionales más polares, estimados estudiantes. ¿M? Y observe, permite la formación de puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero hay una ventaja y es que forma un doble puente de hidrógeno. Además de formar puentes de hidrógeno con el agua, forma puentes consigo mismo o con compuestos de tipo ácido carboxílico, o sea que son asociados. Recuerde que cuando forma puentes de hidrógeno con moléculas de sí mismo,
es un líquido asociado, ¿de acuerdo? Aumenta su punto de ebullición. Es más, muchos de estos ácidos ya son sólidos, muy pocos son líquidos, ¿listo? Incluso 3, 4 o ya así el quinto carbono, bueno, 6, 7, ya tienden a volverse sólidos. ¿M? Casi todos son sólidos cristalinos blancos, ¿de acuerdo? ¿Sale, vale? Bien, vamos a mirar aquí qué más información nos brindan. Bien, bueno, puntos de fusión y demás, exactamente lo mismo, son altos, bueno. Algo particular, ¿no? Después de 6 carbonos ya no hay una tendencia, entonces es difícil que usted pueda realizar correlaciones o, bueno, causas, efectos al respecto. Bien, sales, este propanoato o el benzoato, son sales que se usan como conservantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que sean conservantes? Que pueden regular, por ejemplo, la ósmosis, ¿listo? Las sales, cualquiera que sea, siempre tiene un efecto conservante sobre la célula, porque modifica ese equilibrio que manejan a través de la ósmosis, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se usan como conservantes. Lo más importante frente a estas propiedades es la acidez. Los ácidos carboxílicos siempre van a generar acidez en una solución acuosa, ¿de acuerdo? Entonces, mira acá a su derecha, ¿sí? El alcano es supremamente débil, tiene un pKa, aquí nos dice -50, ni siquiera aparece, ¿cierto? Amina -35. El agua, pues digamos 16 según esta indicación, pero mire que los ácidos carboxílicos están en un pKa de 5, ¿sí? Entonces hablamos que ese pKa de 5 nos indica que aún es débil, pero afecta el pH, ¿cierto? Entonces, todo eso lo miramos en función de este pKa, ¿de acuerdo? pKa, no se le olvide. Entre más bajo o más pequeño sea el pKa, es un ácido que es más fuerte. ¿Vale? ¿Vale? No se le olvide. Mírelo acá. Aquí tenemos una característica muy utilizada, sobre todo cuando usted desarrolle procesos de investigación o de desnaturalización en bioquímica. Si usted quiere aumentar la acidez, ¿sí? Pero no quiere un ácido mineral, sino un ácido orgánico. Entonces lo que usted hace acá es conseguir o, bueno, ubicar una sustancia que tenga, por ejemplo, esto, que es el TCA, ¿sí? El ácido tricloroacético. Ese ácido tricloroacético es un ácido bastante fuerte, pero no es mineral, o sea, no es inorgánico, sino es orgánico. A veces se necesita este tipo para evitar interferencias o reacciones indeseadas. Entonces, mire que este es muy ácido porque tiene 3 átomos electronegativos cerca al carbonilo. Cuando usted aumenta la parte negativa en esa cadena, el hidrógeno se vuelve más ácido, es decir, más fácil de liberar. ¿De acuerdo? Bien. Así, pues aquí nos muestran ellos, ¿sí? Entre más lejos esté el cloro, menos ácido. Mira. Chan, chan. Aquí más cerquita, más ácido es el ácido carboxílico. Bien. Resulta que casi siempre para que reaccione un ácido, digamos que esto es de síntesis, de fabricación de algunas sustancias, digamos, que poco lo vamos a usar entre comillas, ¿sí? Pero para formar otros sustituyentes o bien otros derivados que se llaman, siempre se usa esto, que es el cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo usted lo va a asociar con los gases lacrimógenos, estimados estudiantes, porque el cloruro de tionilo en ocasiones se usa en esta fabricación. ¿Por qué? ¿O cómo lo sabemos? Porque este cloruro de tionilo cuando entra en contacto con la atmósfera, ¿sí? Cuando usted destapa el frasco, se liberan vapores de lo que es ácido clorhídrico, súper irritante, súper asfixiante, y el SO2, el dióxido de azufre, que es una sustancia muy picante. Inmediatamente se oxida a SO3, lo mismo, es un gas que es supremamente picante, ¿de acuerdo? Es ácido. Entonces, si ingresa a su mucosa, se produce ácido sulfúrico en contacto con el agua. Por allá lo que usted hacía con la profe Claudita y los demás profesores de su química general, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, digamos que téngalo presente. Entonces, este cloruro de tionilo, mírelo acá, lo que permite desarrollar una reacción de sustitución, vea, el OH se reemplaza por un cloro, ¿sí? Y se convierte en algo que llamamos un haluro o un halogeluro de acilo, ¿de acuerdo? Halogenuro de acilo.
es un derivado del, digamos, ácido carboxílico. ¿Listo? Es para que lo tenga presente ahí. ¿Vale? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver qué más hay. Bueno, síntesis y empleo de cloruros, ¿de acuerdo? Entonces, mire, primero se crea ese cloruro y luego se crea esto que también es un derivado de ácido bastante importante. Usted los distingue en algunos procesos, que son los éster. Estos éster usted también los va a encontrar en lo que son los lípidos, ¿m? En una estructura que se llama los triglicéridos. Usted de pronto ya lo vio en alguna parte de biología, pero ya lo mirarán en metabolismo, ¿cierto? A partir de los triglicéridos. La hidrólisis de los triglicéridos. La energía en el metabolismo se maneja a través de algo que se llama ATP, que tiene que ver con el desarrollo y la ruptura de este tipo de enlaces, ésteres, ¿de acuerdo? No necesariamente de ácidos carboxílicos, pero se conserva la parte de los ésteres, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un doble enlace aquí con el oxígeno, ¿cierto? Y al pie hay un oxígeno también, pero sencillo, ¿listo? Entonces vemos oxígeno por todo lado, ¿vale? Bien. Bueno, condensación de ácidos con los alcoholes. Esta pregunta yo la insisto mucho, siempre lo, ¿sí? Entonces, se formará una esterificación, ¿de acuerdo? Pero recuerde que es una condensación, es la unión de dos estructuras, de dos compuestos, y a la vez esa unión genera la formación o la eliminación de una molécula pequeña como lo es el agua, ¿listo? Entonces, siempre esta esterificación nos va a generar entonces un éster, entonces, por ejemplo, un acetato de etilo, es decir, el removedor de esmalte. ¿M? Muchos de estos ésteres tienen un uso, por ejemplo, en los aromas, ¿m? En la síntesis, por ejemplo, de alimentos, ¿sí? Y sobre todo si usted quiere estudiar la parte de, digámoslo, de biotecnología, ¿sí? A través de la identificación, por ejemplo, de aromas en el ambiente, ¿sí? Eh, digamos, pues, dependiendo de la línea de investigación que usted quiera eh, manejar más adelante. Pregunte. Pregunte. Se arrepintió. Bueno, bien. Entonces resulta que en ese orden de ideas seguimos entonces. Voy muy rápido, pues para que no se me duerma. Bien, entonces aquí como tal ya tenemos eh, el proceso, ¿cierto? Para reducción. Recuerde qué es reducción. ¿Quién me dice qué es reducción? A ver. Se retiran enlaces de oxígeno. ¿Y gana hidrógeno? Muy bien. Esas son las dos formas. Usted lo va a ver en metabolismo cuando le empiecen a explicar eso. ¿M? Entonces, hay tres formas, ¿sí? Pero desde la orgánica yo le voy mostrando estas dos, que es una a través del aumento de enlaces, ¿sí? Con oxígeno, o bien el manejo con los hidrógenos, ¿de acuerdo? Si pierde hidrógeno se oxida, si los gana se reduce. Entonces, si hablamos de reducción, ¿cierto? Puede ser que en un mismo proceso se vean las dos formas. Miremos acá. Esto porque será una reducción, por ejemplo, porque disminuye la cantidad de enlaces entre carbono y oxígeno. ¿M? Entonces es para que usted lo tenga muy, pero muy presente ahí. ¿De acuerdo? Siempre se va a mover en lo que es oxidación, reducción, ¿listo? A nivel de coenzimas, NAT, FAT, NADPH, ¿listo? Eso es lo que usted va a aprender allá a trabajar, a hacer conteo de hidrógenos, para dónde es que se van, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y aquí este, uy, no sé quién está por ahí rompiendo las puertas. A ver, Brian.
Bueno, bien. Resulta que, perdón, fue indiscreto. Eh, Cuando hablamos de descarboxilación, es una reacción que no hemos utilizado, o usted no ha escuchado hablar en esta clase de ella. Cuando hablamos de descarboxilación es un tipo de eliminación específico para ácidos carboxílicos, ¿sí? O procesos agresivos de oxidación. Cuando hablamos de descarboxilación, por ejemplo, se ve mucho en el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Qué significa descarboxilación? Que hay una enzima que capta un sustrato y elimina un carbono en forma de CO2, ¿de acuerdo? Es decir, que puede pasar, por ejemplo, de 3 carbonos a 2 carbonos, ¿de acuerdo? Entonces se forma una descarboxilación. Se elimina entonces un átomo de carbono en forma de CO2. ¿Listo? Bien, no se le vaya a olvidar. Bueno, ahí ya tiene, vea, utilidad en la industria los ácidos carboxílicos, ¿sí? Tiene el mundo en sus manos. Espero que lo poquito que trabajamos de cada una de las cuestiones en química orgánica le haya gustado, le haya servido y sobre todo, pues que haya aprendido, ¿no? Recuerde, ¿no? Se asustó mucho con los quiz de sorpresa. No, en ningún momento los hacemos, ¿no? Y más para hacerles un daño emocional, ¿no? Como más de uno que lo comentó a nivel de universidad, ¿no? Les agradezco, ¿no? Ante eso me volvieron famoso porque ahora me volví el chico rudo de los quiz de sorpresa. Pero bueno, chévere. Por ahí ya me volví famoso en eso de memes, creo que llama Subitres o no sé qué. Aunque eso fue chisme, ¿no? A mí no me consta. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, alguna solicitud o algo por el ¿Profe, estilo. el parcial va a ser solo tercer corte o todos los cortes? No, solo el tercer corte, no. Mira, yo soy enemigo de... A ver, o sea, sí, ustedes podrán mencionar que yo a veces exijo mucho, ¿sí? Pero mi nivel de exigencia no, no llega a confundirse con aquello de que yo quiero que usted pierda, ¿sí? Partamos de ese hecho, si usted pierde esta asignatura es porque no quiere cumplir con sus trabajos, ¿sí? Entonces, solo trabajamos el tercer corte, porque si yo me pongo a que repase todo, sí, usted debería ya saberse todo eso, pero yo no soy quien para exigirle eso. Yo soy quien es para exigirle que sea juicioso, es decir, que siempre sea dedicado con sus trabajos, que repase, ¿sí? Entonces yo le puedo preguntar ahorita sobre estereoisomería, ¿sí? Que si es E o Z, cis o trans, ¿sí? D o L. Muchos de ustedes con un breve repaso, pues lo pueden recordar, no hay problema. Pero es que usted tiene otras 6 asignaturas, sea lo que sea, ¿estamos de acuerdo? Y yo ante eso debo ser consecuente de que usted tiene diferentes espacios para invertir en esas asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces dejamos solo el tercer corte, ¿listo? Alcoholes, aldehídos y cetonas, y además de eso, ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? Para que lo tenga presente. Pues una pequeña cantidad de preguntas de ácidos carboxílicos. Máximo le saldrá una o dos en ese parcial, ¿listo? ¿Cuándo lo presenta? De hoy en 8 días, a esta misma hora, ¿de acuerdo? Por favor, en lo posible, para no invertir el tiempo de este parcial en otras materias. La otra semana, y eso me preocupa, yo lo comento, pues es nuestra primera sesión de parciales en, en virtualidad. Y usted de pronto va a ver que muchas personas empiezan a tomar horarios de otros espacios, ¿sí? Porque pues ya se vuelve el desorden, que es la última semana y todo el mundo quiere ya sacar notas, bueno, ¿sí? Entonces, respetemos este espacio de la clase, es decir, de 2 a 4, ¿m? Usted ingresa. Yo le hago la invitación a través de Meet, como siempre le escribo, bueno, ¿sí? Ya sabe, no es una sorpresa lo que le voy a enviar en ¿sí? En la invitación. ¿M? Y de esa manera, entonces usted ya sabe que ingresa de 2 a 4, presenta su examen y listo, ¿sí? Ya la otra semana usted tendrá probablemente las notas, ¿de acuerdo? Sí, pero pues usted ya sabe más o menos cómo va, ¿vale? Pilas también con la teoría, no se confíe, ¿listo? Bien, vamos a mirar por aquí, nos escribieron algo más. Bueno,
¿Más preguntas, dudas, inquietudes?